Continuación de la vida de San Martín de Porres, el médico de Dios. Última enfermedad y muerte. Hasta los 40 años gozó Fray Martín de buena salud, pero en 1619 empezaron unas cuartanas, fiebres con frío que se repetía cada 4 días, producidas por el paludismo. Según afirma Fray Francisco de Santa Fe en el tiempo que lo conoció, todos los años padecía por cierto tiempo señalado una enfermedad de cuartanas, las cuales pasaba en pie, sin regalo alguno y sin que dejase de hacer sus ordinarios ejercicios como si estuviera bueno, llevando la dicha enfermedad con mucha paciencia y alegría. El padre Andrés Martínez manifiesta que desde 1630 más o menos andaba siempre enfermo y nunca dejó de acudir así a la obligación de religioso como al socorro y necesidad de la enfermería y religiosos de ella, y a los pobres que le buscaban en sus aflicciones y necesidades, y todo lo llevaba con gran amor y siempre con mucho contento, como si no tuviera cosa alguna, y con mucha paciencia, conformándose siempre con la voluntad divina. Para el año 1639, con casi 60 años, hacia finales del mes de octubre, cayó con la enfermedad llamada tabardillo o tifus. Esta enfermedad tenía fama de incurable y quitaba la vida en 2 semanas. Fray Martín era consciente de que iba a morir, por eso mandando el médico que le curaba a hacerle medicamentos en que precisamente habían de matar algunos animales como eran pajarillos, palominos y gallinas. Lo sentía en extremo y le oyó decir diversas veces que para qué mataban aquellas criaturas de Dios, supuesto que la voluntad divina era llegada de que muriese y no le habían de aprovechar, y así sucedió que murió de la dicha enfermedad. El padre Antonio Gutiérrez afirma que, habiendo puesto el superior a otro hermano para que le asistiese de enfermero, le pidió que le diesen por enfermero a este testigo, y así lo hizo, y le asistió como tal hasta que murió. Fray Francisco de Santa Fe recuerda que Fray Martín tenía una cadena que este testigo le vio quitar en la última enfermedad que tuvo, que casi la tenía metida en las carnes, y estando para morir, los superiores y médicos le mandaron que se quitase la túnica de jerga tosca de que suelen hacerse las albardas. Fue grandísimo el sentimiento que en ello tuvo y fueron grandes los esfuerzos que hizo en contra y todos los circunstantes. Así religiosos como seglares se admiraron, viendo lo mucho que el dicho siervo de Dios lo repugnaba para que no se la quitasen. Para que se echase en cama con sábanas, fue necesario que el superior se lo mandase bajo obediencia. Y como la enfermedad empeoraba, se confesó y recibió los santos sacramentos de la Eucaristía y extrema unción con muchas lágrimas y señales de penitencia, haciendo muchos actos de amor de Dios. El virrey de Chinchón, don Luis Fernández de Bobadilla, iba de vez en cuando a visitar a Fray Martín al convento para consultarle cosas de gobierno. En su última enfermedad también fue a visitarlo, pero tuvo que esperar fuera de la celda 1/4 de hora porque estaba en éxtasis. El virrey le besó la mano y le pidió que cuando estuviera en la presencia de su divina majestad, le pidiese que se sirviera darle buena muerte para que fuese a gozarle eternamente y asimismo le diese buenos y felices sucesos en su gobierno para su divina honra y gloria. Cuando salió el virrey, el prior le reprendió por haberle hecho esperar,
El siervo de Dios le respondió con humildad que los príncipes y señores de la tierra no tenían lugar donde estaban los grandes del cielo, que habían estado la Santísima Virgen, su patrona y abogada, su padre Santo Domingo y San Vicente Ferrer, acompañados de otros santos y ángeles, y que con tanta santa visita no le quedó capacidad para recibir otra. El capitán Juan de Garnido nos dice que la noche que murió el siervo de Dios, diciéndole un religioso que se encomendase al glorioso Padre Santo Domingo, le había respondido que allí lo tenía presente, que estaba acompañando a la Virgen Santísima y Santa Catalina y al Señor San José, sus devotos. Cubierto de sudor mortal, haciéndose del Santo Cristo, viéndolo, este testigo le volvió a decir si tocarían tablas para llamar a la comunidad, y bajando la cabeza le dijo que sí, con que acudió el convento y hecha la diligencia, dio él alma a su Criador entre los 8 y 9 de la noche. Inmediatamente después de muerto, se pusieron a amortajarlo, habiendo buscado entre los paños viejos, rotos y humildísimos que vestía, con qué poder amortajarle. Sin poner cuidado alguno, se le puso por mortaja un hábito de cordellate muy vasto. De este hábito había dicho Fray Martín al padre Juan de Barbazán que con éste me han de enterrar. Y habiendo reparado en ello, pareció profecía el haberlo dicho así el venerable hermano Fray Martín de Porras. Esa misma noche de su muerte, como a las 3 o 4 de la mañana, fue llevado su cadáver en hombros de los frailes a la iglesia, poniéndolo en un catafalco en el presbiterio. El cuerpo parecía rígido, y afirma el padre Cipriano de Medina que, llevado del amor que le tenía al hermano Fray Martín, le dijo en presencia de todos y en voz alta que oyeron muchos: «¿Cómo, hermano? Vino tanto yerto e intratable a tiempo que se acerca el día, y está la ciudad toda prevenida para veros y alabar a Dios en vos. Pedidle ponga este cuerpo tratable para que le demos muchas gracias por ellos». Caso raro, apenas se pasó un cuarto de hora cuando le reconocieron más tratable y dócil de cuerpo que cuando estaba vivo, y lo levantamos y lo sentamos como cualquier hombre vivo, con que, entrando la ciudad por la mañana en nuestra iglesia, lo reconocieron, no solo en la forma dicha, sino exhalando de sí una fragancia tan grande que embelesaba a los que se acercaban, y le hacían pedazos la ropa que tenía, de manera que fue menester vestirlo muchas veces y pedirle guarda especial para el cuerpo. Se resolvió enterrarlo aquella misma tarde para evitar inconvenientes, asistiendo todos a su entierro y aclamándole por santo, llevándole cargado en sus hombros el señor arzobispo de México y el señor don Pedro de Ortega Sotomayor, dignidad entonces de esta catedral y hoy obispo de Cusco, el señor don Juan de Peñafiel, oidor de esta audiencia, y otro señor grave. El padre Gaspar de Saldaña, que era el prior del convento, presidió la misa del entierro, como lo dice él mismo. Este testigo hizo oficio de preste y lo trajeron en procesión por todo alrededor del claustro hasta llegar a la sala del capítulo donde tienen su entierro todos los religiosos del convento, y estuvieron hasta verle enterrar en su sepultura de los sacerdotes, sin permitir fuese puesto su cuerpo con los demás legos y donados, dándole lugar al lado de otro donado de santa vida, llamado Fray Miguel de Santo Domingo, tan merecedor como el dicho Fray Martín de Porras por su virtud y santa vida, de que así le honrasen en su muerte. Y todos, mientras lo llevaron a la sepultura, lo hicieron con grandes exclamaciones de santo. Úrsula de Medina afirmó que, siendo de edad de 12 años, se halló en el entierro del venerable hermano Fray Martín, yéndole acompañando con otras mujeres,
y cuando llegó al cementerio del convento sintió un olor grandísimo que no parecía de cosa de la tierra. Y este testigo miró por todas partes a ver si había alguna cosa que causase el dicho olor y no vio nada. Por ello juzgó que salía del cuerpo del dicho siervo de Dios. Prácticamente toda la ciudad se puso de pie para ir al entierro de Fray Martín. Todos querían tocar su cuerpo y aunque pusieron todo el cuidado en no permitir que le cortase ninguna reliquia de su ropa, no fue posible conseguirlo y le cortaron muchos pedazos de los hábitos, teniendo como tenía el dicho venerable hermano todo su cuerpo tratable, amoroso y oloroso. La tumba se hizo muy profunda y se depositó su cuerpo sin ataúd, según la costumbre dominica, aunque se acomodó entre 3 tablas largas, una arriba horizontal y otras 2 verticales a los costados. Luego la gente se fue retirando y todos a pública voz lo aclamaban por santo. Después de la muerte de Fray Martín, Dios siguió haciendo maravillas para demostrar su santidad. Doña Isabel de Astorga declara que estaba enferma con tercianas dobles muy fuertes y habiéndose acostado, sacó doña Mariana de Villarroel una camisa o túnica que había sido del venerable hermano Fray Martín de Porras, y diciéndole a esta testigo que se encomendase a él muy de veras, se la echó encima y luego de inmediato se le quitó el frío y nunca más le volvieron las dichas tercianas. Juan Criollo, negro libre, declara que estando muy enfermo con calenturas, llegara fiebre, un día Fray Laureano de los Santos, religioso lego y sacristán menor del convento de Nuestra Señora del Rosario, le envió un poquito de tierra de la sepultura en que había estado enterrado el siervo de Dios, diciéndole que aquella era de la que le había quitado y la tenía pegada a los huesos por haberlos sacado para trasladarlos, y que la bebiese en un poco de agua y le pidiese muy de veras que intercediese con su divina majestad para que le diese la salud, si le convenía. Y habiendo recibido con mucha devoción la dicha tierra, hizo lo que le dijo Fray Laureano, y al día siguiente, sin otro medicamento, se le quitaron las calenturas y dentro de pocos días se levantó de la cama bueno y sano. El padre Antonio Gutiérrez manifiesta que estando para morir Fray Martín le había dicho que le sería de más provecho después de muerto. Pues bien, a los pocos días de la muerte de Fray Martín, él cayó enfermo grave de la misma enfermedad que había muerto Fray Martín. Y el médico, viendo que no había mejoría, lo mandó sacramentar como en efecto le dieron los santos sacramentos. Y aquella noche vio en sueños que entró por la puerta el siervo de Dios, acompañado de la Virgen Santísima, del glorioso Santo Domingo y de Santa Catalina mártir, y haciendo acatamiento se pararon delante de él, y el venerable hermano se llegó a la cama de este testigo y le dijo: «Con esta visita estará bueno, hermano Fray Antonio». Y con esto despertó y no halló cosa alguna de las que había visto en sueños. Y quedándose otra vez dormido, no despertó hasta el día siguiente, en que viniéndole a ver, le hallaron sin calentura, ya bueno, pidiendo que le diesen de almorzar, y dentro de 4 o 6 días se levantó de la cama bueno, que a no hallarse tan flaco, lo hubiera hecho el día referido. El padre Cipriano de Medina dice que en el año 1642 y principios de 1643 sufrió de una enfermedad gravísima de dolores en los brazos y las piernas como si le punzaran con agujas. Estuvo desahuciado de los médicos. El padre maestro Fray Gaspar de Saldaña le envió el rosario que siempre trajo al cuello el hermano Fray Martín, para que se lo pusiese al cuello y se encomendase a él. Como a las 9 de la noche, asistiéndole muchos religiosos que le velaban y volviéndose con el cuerpo y el rostro hacia la pared en un continuo grito,
vio a los pies de la cama al hermano Fray Martín sentado, las manos dentro de las mangas del hábito, y con su continua modestia le miraba y se sonreía. Y le dijo el dicho hermano: ¿Dónde está su amor, Fray Martín? ¿Cómo me olvida tanto? Y poniendo los ojos en este testigo y sonriéndose otra vez, moviendo la cabeza, le dijo que con esa enfermedad no moriría, y se quedó dormido, siendo así que había estado tantos días sin dormir ni comer, y a las 6 de la mañana, entrando los médicos, reconocieron la mejoría y mandaron darle una sangría con la cual no fue necesario otra medicina alguna, y quedó libre, bueno y sano del dicho achaque por mucho tiempo, con admiración de todo el convento. La señora Isabel Ortiz de Torres atestigua que estando en cama con grandes calenturas llegó a estar sin sentido y totalmente privada, volviendo un poco en sí y acordándose de los favores que estaba acostumbrada a recibir del siervo de Dios. Pidió que le trajesen un retrato del siervo de Dios que tenía un vecino, y habiéndoselo traído con toda fe y confianza se abrazó al retrato, diciéndole: Padre mío, pues sois mi médico y otras veces me habéis dado la salud, dádmela también en esta ocasión. Y en este mismo punto sintió tan conocida mejoría que al día siguiente se levantó de la cama buena y sana. Doña María Beltrán certifica que estando para dar a luz no podía por estar atravesada la criatura, y la tenían sin esperanza de vida y mandada a confesar. Y aunque le pusieron algunas reliquias de algunos santos, no por eso pudo echar la criatura, hasta que la comadre dijo que a menos que se abriera a esta testigo para sacar la criatura, no podía parir. Y acordándose Lupercia González, madre de esta testigo, de que tenía guardado un pedazo de la manga de hábito del venerable siervo de Dios, lo sacó y se lo puso a esta testigo sobre la barriga, y se encomendó muy de veras al siervo de Dios, y le pidió encarecidamente intercediese con su divina majestad para que le diese buen alumbramiento, y luego al punto, sin otra diligencia, parió esta testigo la criatura viva en presencia de los circunstantes, sin quedar lisiada ni con otro achaque alguno. Por lo que todos dieron gracias a Dios nuestro Señor por las mercedes y favores que habían recibido por intercesión de su siervo, el venerable hermano Fray Martín de Porras. Su sobrina Catalina de Porras manifiesta que, estando un día en su casa con su madre, entraron dos religiosos a visitar a su madre, y en el transcurso de la conversación uno de ellos le dijo que en la ciudad de Arequipa, pasando él por la calle, le habían llamado para confesar a una mujer que estaba de parto sin esperanzas de vida, y habiendo entrado, la confesó, y en su presencia le dieron la extrema unción. Y acordándose de que traía una carta en la faldriquera que le había escrito el venerable hermano Fray Martín por ser su amigo, la había sacado y le dijo a la mujer que aquella carta era de un siervo de Dios y se encomendase muy de veras a él, para que por su intercesión tuviera un buen parto. Y habiéndosela puesto sobre la barriga, había parido al punto y se había quedado sin lesión alguna, siendo así que llevaba 3 o 4 días que estaba de parto y no podía echar la criatura por estar atravesada. Y los cirujanos estaban prevenidos para abrirla. Y el dicho religioso enseñó a esta testigo y a su madre la carta, diciéndoles que aquella era la que había puesto a la mujer sobre la barriga el tiempo del parto. Como vemos, Dios siguió haciendo milagros en los años posteriores a su muerte y lo sigue haciendo hoy, si lo invocamos con fe. Los testigos hablan del uso de reliquias como una carta, un rosario, una camisa, tierra de su tumba, pero lo importante es la fe del que se lo pide, y Dios se glorifica haciendo milagros hoy como hace 300 años.
En 1948, una señora de 97 años que vivía en Asunción, Paraguay, tenía una obstrucción intestinal y no podía ser operada por su avanzada edad. El caso era desesperado y le había venido ya un colapso cardíaco. Su hija, que vivía en Buenos Aires, acudió a su lado y desde el primer momento puso el asunto en manos de nuestro santo. Este milagro fue aprobado como inexplicable para la ciencia por la Comisión Médica del Vaticano. Otro caso ocurrió en 1956. Un muchacho llamado Antonio Cabrera Pérez, de poco más de 4 años, de Tenerife, Canarias, España, recibió un golpe en un pie, producido por un bloque de cemento de 30 kilos de peso. Prácticamente el pie quedó deshecho y el estado del herido era de cuidado. Apareció la gangrena y no le podían detener. La amputación se veía necesaria, pero la familia invocó con fervor a San Martín de Porras, aplicando la imagen del santo al pie deshecho, y la misma noche desapareció la gangrena y la cicatrización se inició normalmente. También este milagro fue aprobado por la Comisión Médica del Vaticano para proceder a su canonización. El año 1664, en el mes de marzo, hicieron el traslado de su cuerpo a un lugar más accesible para la gente, desde la sala del capítulo donde estaba hasta la capilla que se había levantado en la que fue enfermería del convento, donde tanto bien había hecho en vida. Como padrino fue escogido don Juan de Figueroa, a quien él mismo, Fray Martín, le había profetizado que allí los enterraría a los dos, como así sucedió. Para el traslado se reunieron en la sala del capítulo del virrey, conde de Santisteban, el vicario provincial, Fray Juan de Barbazán, el padre prior, el médico Rodrigo Enríquez y varios religiosos. Fray Tomás Marín relata el suceso tratándose en dicho convento de sacar los huesos del hermano Fray Martín. Este testigo fue al padre provincial a pedirle que le dejara desenterrar y sacar los huesos, y habiéndole concedido la licencia para ello, este testigo fue y desenterró los dichos huesos que estaban enterrados debajo de la tierra en la sala del capítulo, entierro común de los demás religiosos. Este testigo trabajó mucho en cavar la sepultura por estar muy profunda, y habiendo visto este testigo los huesos, vio que estaba entero el cuerpo en la armazón de ellos, y se abalanzó a sacarlo, y cogiéndolo por medio del cuerpo, se le desconyuntó todo y vio que los dichos huesos estaban frescos y con alguna carne viva y un olor tan fragante a rosa que parecía haberla allí presente. Y cogiendo los huesos por la parte del cerebro, se le quedó en la mano un cuajón de sangre y salió sangre viva, cosa de que este testigo quedó admirado y dio cuenta al prelado y a los otros religiosos por el mucho tiempo que estaba enterrado, 25 años, y fue grandísimo el concurso de gente de todos los estados que concurrió a la misa, que casi no cabía en la iglesia, porque asistió personalmente el señor virrey, los señores de la Real Audiencia y Cancillería de la ciudad, del Tribunal Mayor de Cuentas, el Cabildo, Justicias y Regimiento, y muchos religiosos de todas las órdenes y capitanes y otros oficiales de la milicia, caballeros y otras muchas personas particulares. Acabada la misa, entre todos cargaron las andas donde iban los huesos, dando principio el señor virrey y oidores, y después los demás tribunales por antigüedad a trechos, hasta llegar a la capilla que está en la enfermería del convento, y en una bóveda que está debajo de la tierra, en ella se pusieron los huesos, y todos generalmente le aclamaban y veneraban por santo. En 1686 se hizo un nuevo reconocimiento de sus restos para los fines de su beatificación.
Se extrajo la caja de madera de roble, dentro de la cual había otra de cedro que contenía los huesos. Y todo ello volvió a depositarse, después de colocar los sellos del arzobispo y de suscribirse el acta del examen realizado. Pero los milagros no cesaban y su devoción se extendió por muchos países del mundo, en especial en España, Italia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y otras naciones latinoamericanas. Por fin el Papa Gregorio XVI lo beatificó solemnemente el 29 de octubre de 1837 y fue canonizado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962, en pleno Concilio Vaticano II. En el Perú fue nombrado patrono de la justicia social, siendo especialmente padre y abogado de los pobres y enfermos. Reflexiones. San Martín de Porras fue un verdadero ejemplo para todos los que lo conocieron. Su vida fue un continuo acto de caridad. Su oración era pedir por los demás. Sus penitencias eran ofrecidas por su salvación. Toda su vida fue un servir a los demás. Y Dios le dio la gracia de ser un médico de cuerpos y almas para todos, con remedios insignificantes y haciendo cruces en nombre de Dios, sanaba de enfermedades incurables. Como diría el padre Cristóbal de San Juan, era más ángel que hombre, más del cielo que de la tierra, todo de Dios, en vida, obras, palabras y pensamientos en los que se reconocía muy clara y distintamente que se daba al servicio y regalo de los prójimos sin reservar hora del día ni de la noche para sí. Viendo este testigo con los ojos y tocando con las manos el gran poder de la gracia de Dios que de un hombre de carne y sangre puede hacer un serafín tan encendido en llamas de caridad como lo era el hermano Fray Martín de Porras. Realmente fue Martín una bendición y un regalo de Dios para todos los que lo conocieron. Él tenía carismas extraordinarios y por eso es para nosotros un testigo presencial de las maravillas de Dios. Su testimonio de vida fortalece nuestra fe en las verdades que nos enseñaron y que creemos sin haberlas experimentado personalmente. Pero Martín es, en este punto, un testigo de lo sobrenatural, porque experimentó por sí mismo las enseñanzas de la fe y puede asegurarnos de que son verdad. Su amor a la Eucaristía era extraordinario, al igual que su amor a la Virgen María. Daba mucha importancia a las imágenes religiosas a través de las cuales manifestaba su amor a Dios y a los santos. Por ello podemos decir que nos sentimos orgullosos de nuestro hermano, que es un testigo fiel del Evangelio y un ejemplo vivo de amor y caridad para todos. En dedicatoria al humilde San Martín de Porres. Humilde Martín de Porres, ejemplo espléndido de caridad, a ti te veneramos e invocamos, confiados en el poder de intercesión que tienes ante nuestro Padre Dios. Sigue siendo el santo de los pobres y el solícito enfermero de cuantos están enfermos. Y enséñanos a todos que no hay otro camino para el cielo, sino el del amor a Dios y al prójimo. Amén. No tuvo el convento guardián más modesto, ni siervo más manso que el lego Martín. Las peores tareas le encuentran dispuesto e implora la gracia del último puesto, del hecho más duro, del trato más ruin. Bendice la mano que a golpes la empuja por las arduas sendas de la eternidad, y cuando los oídos le clavan su aguja, en sus toscos labios el amor dibuja, la amable sonrisa
de la santidad. Después de haber visto a grandes rasgos la maravillosa vida de San Martín de Porres, podemos decir en verdad que vale la pena ser santos, vale la pena aspirar a la santidad. Ese es el mejor deseo que Dios tiene para nosotros y la mayor alegría que le podemos dar. Él quiere que seamos santos. San Martín es un ejemplo vivo para nosotros. Necesitamos ser humildes, caritativos, obedientes y no dejarnos llevar por los placeres y comodidades de la vida. Es importante saber mortificarse para que nuestra alma esté más libre para Dios y, por supuesto, es necesario pasar mucho tiempo en oración, en comunicación personal con Dios, especialmente ante Jesús sacramentado. En este camino de la santidad no podemos prescindir de la ayuda de María nuestra Madre ni de la de nuestro ángel custodio. Y nos ayudarán también muchos de los santos del cielo, especialmente los de nuestra especial devoción, a quienes podemos invocar pidiendo ayuda. Que Dios los bendiga y los ayude por intercesión de la Virgen María y de San Martín a ser cada día más santos. Este es el mejor deseo para ti. Saludos del ángel custodio y saludos a tu ángel. Tu amigo y hermano del Perú, Padre Ángel Peña. Parroquia La Caridad, Pueblo Libre, Lima, Perú. Dios los bendiga. Que tengan un bonito día y espero les haya gustado la historia de nuestro santo Fray Martín de Porres, conocido también como el Padre Fray Martín o el Fray Martín de Porres. Su amiga Pequeña Chapis les desea un bonito día, que Dios los bendiga.